Buenas tardes. Para mí es un gusto tener este tiempo con Yoli. Ella es la directora de alabanza de nuestra iglesia y la idea es poderle compartir mi proyecto a ella para que podamos aprender un poquito más acerca de el pecado y el hombre. Entonces, como nosotros sabemos, mi Yoli, digamos, nosotros teníamos una vida hecha a imagen y semejanza de Dios, donde no existía el pecado ni nada de esto, y con la caída de Adán y Eva, entró ese pecado, ¿cierto? Y por un hombre entró el pecado, como dice la palabra, y también por un hombre hemos sido redimidos, que es Jesucristo. Entonces, la idea es estudiar un poquito acerca de las causas del pecado. Entonces, no sé si de pronto puedes pensar en este momento que se te venga una primera idea de cuál sería una de las causas por las que el hombre pecó. Pues yo pienso que fue el orgullo, una de las causas. Sí. Es el hecho de que a Eva se le como metió la idea de que podía llegar a ser igual a Dios sin entender que realmente ella tenía una semejanza. Entonces ese desconocimiento de quién era realmente ella la llevó a querer envanecerse y querer alcanzar algo que básicamente ella tenía también. Exactamente, o sea, una de las causas que nosotros vemos, como tú hablaste, es el desconocimiento. Así que una de las causas es la ignorancia. Muchas veces nosotros pecamos por ignorancia, porque no sabemos muchas de las cosas. Por ejemplo, tú, ¿desde qué edad conociste del Señor? Desde los 14 años. Ajá. ¿Y tú sientes que, digamos, antes de eso tú cometías pecados por ignorancia? Sí, claro que Ajá, sí. ¿cómo qué pecados? La mentira, por ejemplo, siempre yo le mentía mucho a mis papás y para mí vivir como esa vida de mentira era muy normal, o sea, se me había vuelto como muy normal decir mentiras, no solo a mis papás, sino a mis amigos, así. Ajá. Entonces, lo primero que pasa cuando yo llego al Evangelio es que Dios me enseña a ser sincera, a ser más transparente. Claro que sí, porque cuando llegamos al camino del Señor es como que una luz se aperturó en medio de esa oscuridad, ¿verdad? Otra es el descarriarse, que es otra causa del pecado, que es apartarse del camino de Dios. ¿A ti te pasó que, por ejemplo, conociste al Señor, pero en algún momento te apartaste? Sí, claro que sí, tal cual como lo dice esa palabra, ¿no? O sea, uno como que va por un camino hacia la meta que Dios le ha trazado, pero de repente, obviamente por desconexión con el Señor, uno se va como hacia otro lado y luego el Señor tiene que volver a encarrilarlo. Sí, correcto. Otra palabra, o más bien otra causa, es la desobediencia. Yo creo que a todos nos pasó en algún momento que una de las causas del pecado es desobedecer, y justamente eso fue lo que pasó con Adán y Eva. La desobediencia los llevó a fallarle al Señor. Entonces hay otra parte que nos enseñaba el proyecto, que era acerca del carácter del pecado. Y eso quiere decir esa palabra que de pronto has escuchado, no sé si quizás entiendas esa frase de errar al blanco. ¿La has escuchado quizás? Sí, claro. ¿A qué te suena un poco eso? Pues lo que es la definición pues como tal del pecado, que es que hay un blanco, un giro al blanco, una meta hacia donde debe dirigirse la flecha y simplemente la flecha no va donde debe dar. Correcto, así es. Entonces, pues tanto en el hebreo como en el griego las palabras son diferentes, pero el significado es el mismo, es errar al blanco. Entonces también hablaba sobre ese carácter del pecado, acerca de la impiedad, que es el acto opuesto al carácter de Dios. No sé si alguna vez hayas escuchado esa palabra, impiedad. Sí. ¿Sí? Significa justamente eso, irse en contra del carácter de Dios. También tenemos, por ejemplo, en ese carácter del pecado, la injusticia. Y la injusticia muchas veces no la tenemos muy en cuenta, pero si Dios nos llama a actuar justamente con las personas que están a nuestro alrededor. También, no sé qué te suena la palabra infracción. Como cuando uno atenta contra la ley, ¿no? Exactamente. O sea, contra de la ley es una infracción. La infracción es parte del carácter del pecado, es como irnos en contra de la ley. Tenemos otra palabra como la rebelión también, que pues justamente es lo que hablábamos de Adán y Eva, pero no solamente él, sino que creo que el mayor ejemplo de rebelión es lo que
hizo Lucifer, ¿cierto? Ujú. Satanás, Ujú. que se rebeló contra el Señor. También tenemos la lujuria, y mira que esto es interesante porque yo no sabía que la lujuria no solamente trataba del tema sexual, sino que la lujuria es un acto o un deseo incontrolable de hacer las cosas mal. Y no lo sabía. Ajá. Pensé que también solamente estaba como encerrado en el tema sexual. También nos hablaba de otro que es la malicia, que es la intención de realizar algo malo. ¿Listo? Bueno, también el proyecto nos hablaba acerca de unos resultados del pecado antes de la muerte. ¿Se te ocurre algún resultado o alguna consecuencia del pecado antes de morir? La culpa. La Correcto. culpa, sí pienso que es como más. Ajá, mira que exactamente es lo como tú lo estás diciendo. Hay dos tipos de culpa, la culpa objetiva y la culpa subjetiva. La objetiva es cuando el pecado lo hace sentir a uno culpable y la subjetiva es cuando puede que te sientas culpable o pueda que no. Entonces la culpa sí es un resultado. No sé si has escuchado acerca de la ira de Dios. Sí. Ajá. Entonces, o sea, como que ¿qué idea tienes sobre la ira? Pues lo que he visto en la Biblia es cuando ya Dios, uno excede todos los límites de Dios, es como que ya uno excede la misericordia y Dios ve la necesidad de decir hasta aquí porque si no, o sea, vas a perderte tú y vas a hacer que mucha gente se pierda. Entonces ahí es cuando se desata la ira de Dios. Exactamente. ¿Y cómo podríamos diferenciarla quizás de la ira del hombre a la ira de Dios? O sea, ¿cómo es esa ira, digamos así? Pues yo pienso que, o sea, la ira del hombre se desata para hacer mucho daño y destruir y ya. Ajá. Pero la ira de Dios se desata por ese amor de Dios por su pueblo para corregir su conducta. Correcto, es decir, que nunca podemos pensar que es la misma la ira del hombre que la ira de Dios, porque la ira de Dios es de corrección. Y digamos, muchas veces también vemos que la ira se relaciona con el castigo, ¿verdad? Y hay personas que sí realmente reciben un castigo durante su vida, porque es muy malo su manera de actuar. Pero hay otras que ya, digamos que el que lo reciben durante su vida es un castigo indirecto, pero el directo es cuando estemos en los últimos tiempos, ahí ya recibiremos pues el castigo. Me refiero a aquellos que no conocen del Señor, recibirán el castigo directo, pues que es correspondiente al pecado que cometieron. Ajá. Y finalmente también nos hablaba el proyecto sobre, digamos, el resultado después de la muerte. Entonces, ¿cómo miras tú cuando el Señor les dijo que si comían de ese fruto morirían? ¿Realmente cómo ves ese tipo de muerte que sucedió en Adán y Eva? Pues yo pienso que, bueno, dice la palabra que o sea, el Señor Jesús le decía a Dios que te conozcan a ti, esa es la vida eterna. Entonces pienso que cuando ellos pecaron, el alejarse del Señor y ya no poder disfrutar de todos los beneficios que ellos disfrutaron y sobre todo de la presencia de Dios misma, esa era el tipo de muerte que ellos estaban viviendo. Y muchas de las cosas que ellos empezaron a vivir, como lo que pasó con Caín. Entonces pienso que por ahí puede ser. Sí, o sea, nos referimos a que había una muerte no física, porque ellos no cayeron ni murieron, no, sino una muerte espiritual. Y esa muerte espiritual tiene que ver con una pérdida de la conexión con Dios. Ajá. Entonces, en realidad, sí se produce cuando nosotros muramos, digamos, esa muerte ya física, y ya pues dependiendo de cómo haya sido nuestra vida, estaremos en vida eterna con Cristo Jesús, o ya sería el castigo para aquellos que no conocen del Señor. Bueno, mi Yoli, pues esa era la idea, poderte explicar un poquito acerca del proyecto, de lo que hemos estudiado, y muchas gracias por participar. Muchas gracias, Paz.